Bienvenidos a todos a esta nueva capacitación del día de hoy en Doppler Academy. Mi nombre es Egnio Castillo y estoy ahora a cargo de... por acá nos saludan. Hola Carlos. Eh, Estoy a cargo ahora del área de partners de Doppler. Son nuestras alianzas en cada uno de los países. Doppler es una herramienta para hacer envíos de campañas de email marketing y ahora con email transaccional en Doppler Relay. Y en este momento, Doppler Academy, bueno, vamos a hoy a tener una jornada donde vamos a aprender un poquito más sobre la transformación digital. Bien como se registraron acá en la página de Doppler Academy, pueden desde ya comenzar a ver las próximas capacitaciones que se dividen en tres. Son tutoriales, webinars o seminarios, donde desde ya pueden registrarse dejando sus datos tal como lo hicieron para esta capacitación del día de hoy. También los invito a nuestro evento online, el MMS, que será ahora en octubre. Son conferencias gratuitas durante 2 días donde vamos a tener invitados especiales y vamos a hablar sobre marketing digital, transformación digital también, todo lo que es el área de Machine Learning, vamos a hablar sobre social selling, vamos a tener bastantes temas que estarán muy interesantes. Como les digo, es gratuito y pueden verlo desde donde estén. Así que bueno, cuando entren a Doppler Academy van a ver justamente el enlace. Después se los dejo por acá por el chat también si quieren luego verlo. Como les decía, el día de hoy la presentación la tenemos a cargo de Adriana Molano. Ella es comunicadora social, periodista, especializada en comunicación y cultura. Trabajó como directora de contenidos de Colombia Digital, un medio especializado en la apropiación de tecnologías para generación de calidad de vida, competitividad y valor público, y actualmente se desempeña como SEO en Báltico. Lo que vamos a aprender hoy es identificar cambios que la tecnología ha producido en las organizaciones, a optimizar el uso de la tecnología para impulsar procesos de negocio y vamos a poder generar valor para los consumidores en ese contexto. Así que bueno, si quieren hacer algunas preguntas, pueden hablarlo por el chat, pueden hacernos preguntas acá al chat directamente o con el hashtag Doppler Academy en Twitter. No se preocupen que luego van a tener la repetición de esta capacitación por video y además van a tener la presentación. Y bueno, no les quito más tiempo y les doy la bienvenida entonces a Adriana y bueno, los dejo con ella entonces. Hola a todos, es un gusto saludarlos a todos en América Latina y hacer parte de este equipo de los seminarios de Doppler Academy. Me encanta esta invitación para poder conversar con todos ustedes a propósito de temas de transformación digital, porque además escuchamos mucho sobre transformación digital, pero muchas veces no sabemos cómo tomar decisiones, que en últimas es lo fundamental cuando hablamos de los procesos organizacionales. Entonces, justamente vamos a centrar este espacio de conversación en cómo tomar decisiones más inteligentes en un contexto de transformación digital. Así que vamos a empezar. Bueno, están mis cuentas, está @amolanor en todas las redes sociales. Voy a estar acá pendiente también de redes, de todas sus preguntas y por supuesto a través de las cuentas de Doppler vamos a estar también respondiendo todas sus inquietudes. Bueno, arranquemos. Y esto empieza como empiezan casi todas las historias y todas las charlas de hoy en día cuando hablamos de transformación digital. Y es muy simple. El mundo cambió. El mundo cambió y necesitamos entender que el hecho de que el mundo haya cambiado, lo que nos implica es que cada uno de nosotros, como usuarios, como consumidores, también cambiamos y cambiamos nuestras expectativas. Pero esto quiere decir también que nuestros usuarios y nuestros clientes también cambiaron y también tienen unas expectativas muy altas en función de las posibilidades que hoy abre la tecnología. Entonces, digamos que acá necesitamos entender, por un lado, unos factores socioculturales que están derivados de la transformación tecnológica y de cómo las personas hoy estamos esperando unas formas de relación distintas, unas formas de relación más efectivas. Por ejemplo, solo para tener un dato de contexto, hoy el 65% de las personas en el mundo preferimos tener una conversación larga por WhatsApp que hacer una llamada de un minuto. Y seguramente cada uno de ustedes está diciendo en este momento, sí, es verdad.
yo prefiero escribir mucho más que hacer la llamada. Cuando esto 10 años atrás era impensable y cuando, por ejemplo, todo el modelo de domicilios, de deliveries, hasta hace unos 5 años no tenía tanta fuerza en nuestros países en América Latina, pero que resulta que hoy ya son indispensables y ya hacen parte de la vida cotidiana de las personas, pues de quienes estamos conectados. Entonces, necesitamos entender este contexto, pero acá vienen otros dos datos que son muy, muy interesantes. Y es que estamos en un contexto de incertidumbre. Y eso hace parte de una de las características de lo que se conoce como cuarta revolución industrial, que está asociado a todo lo digital y las transformaciones que supone. Pero hoy en día tenemos que el 48% de los negocios no sabe cómo será su sector dentro de los próximos 3 años. Y esto es una otra pregunta que ustedes pueden estar haciéndose. Y es, sí, probablemente yo no estoy tan segura de que pueda estar hablando y pueda estar repitiendo esta charla, por ejemplo, en iguales características de aquí a 3 años. Probablemente no, probablemente el discurso va a evolucionar y probablemente la forma en que nos relacionamos y cómo necesitamos la tecnología va a variar. Entonces, vamos a hablar un poco de qué es la transformación digital y cómo la entendemos y tomamos mejores decisiones respecto a la tecnología que podríamos usar y que está disponible en este momento en el mercado. Lo primero que quiero que tengamos muy, muy claro es esta frase. La transformación digital es una decisión. Y al ser una decisión implica unas características particulares. La transformación digital debe ser una decisión que esté basada en hechos, debe ser una decisión que se toma de forma consciente, de forma autónoma y sobre la cual se asumen responsabilidades. Es decir, como deberían ser todas las decisiones en la vida. Pero, ¿qué nos implica estas características de la transformación digital como una decisión? En parte, nos implica saber qué decidir. Y justamente esa es la apertura a lo que vamos a conversar el resto de la mañana. Tienen en pantalla en este momento una definición de qué es la transformación digital. Y acá debo decirles que he sido un poco atrevida. Y es que luego de revisar una enorme cantidad de fuentes, de casos, de referencias, me cansé un poco de las definiciones que había de transformación digital, porque muchas de ellas están relacionadas con tecnología. Y yo creo que la transformación digital no tiene que ver con la tecnología. La tecnología es un apalancador, por supuesto, pero desde la perspectiva en que yo lo entiendo, tenemos que la transformación digital es el resultado de un cambio organizacional donde las personas, los procesos y el modelo de negocio entienden a la tecnología como una herramienta para generar valor entre sus consumidores y colaboradores. Y acá quiero detenerme un poco en los apartados que están viendo destacados. Y es, lo primero que necesitamos entender es que la transformación digital justamente surge del cambio organizacional. Es decir, no estamos hablando de que por traer unas nuevas pantallas o por implementar unas nuevas soluciones tecnológicas estamos haciendo transformación digital. No, probablemente lo que identificamos en el panorama y en la ruta de transformación es que efectivamente necesitamos cambiar los mouse, podría ser, pero el proceso, en últimas, así como todo con la tecnología, tiene que ver con una apropiación y tiene que ver con un proceso humano. Y justamente esa humanidad es lo que hace complejos los procesos. Entonces, ¿qué vamos a cambiar cuando hablamos de este cambio organizacional que supone la transformación digital? Las personas, los procesos y los modelos de negocio. Esto quiere decir que las personas deben estar alineadas con las expectativas de esa transformación digital y, por supuesto, trabajando en función de ella. Los procesos deben repensarse, replantearse y reacomodarse de acuerdo a las nuevas posibilidades que nos abren las múltiples tecnologías, todas las soluciones, todo el hardware, todo el software que tengamos a disposición. Y el modelo de negocio, que es muy, muy importante, y es que se suele confundir un proceso de transformación digital con, por ejemplo, abrir un canal de distribución a través de un e-commerce. Podría ser que sí o podría ser que no. Probablemente en muchos casos la respuesta es no. Abrir un e-commerce o abrir un nuevo canal de redes sociales no constituye transformación digital.
per se no lo son. Lo que pasa es que sí se convierten y deberían estar en el marco de este gran proceso de decisiones en el cual entendemos esa transformación de una manera en la cual integramos las distintas soluciones. Pero si yo no estoy de fondo cambiando también este modelo de negocio y aprovechando las nuevas oportunidades que me abre lo digital para generar rentabilidad, perdí. Pero bueno, lo siguiente es tener en cuenta que nos transformamos para conectar más y mejor a las personas dentro y fuera de nuestras organizaciones. Esto quiere decir que estamos hablando de lo que se conoce como cliente interno y cliente externo, porque es que esto no es solo de cara a el cliente y el consumidor, pues nuestros usuarios. También necesitamos entender que en los procesos de transformación digital estamos generando cambios al interior de las organizaciones y que de hecho necesitamos que se den esos cambios porque de otro modo no se va a dar el proceso transformador. Y acá hay una palabra que es clave para todos los que estamos trabajando en digital, conectar. Nos transformamos para conectar más y mejor a las personas. Cuando hablamos de conectar más y mejor, no estamos hablando, por supuesto, de la conectividad plana, ni de entregar banda ancha, ni planes de datos. Por supuesto, estamos hablando de la conexión mucho más en el sentido de marketing, y es cómo estoy generando el vínculo, cómo estoy enlazándome y cómo estoy entendiendo las necesidades del otro para justamente poder satisfacerlas más y mejor. Esto es parte central, esto es el corazón del proceso de transformación digital. Lo siguiente que vamos a ver es la aterrizada, porque prometimos decisiones más inteligentes y vamos a aprender un poco de cómo tomar esas decisiones. Entonces, acaba una nota a pie y es, por favor, tengan en cuenta que toda la información que hace parte de esta presentación, uno, van a tener ustedes acceso a las memorias de la presentación a través de Doppler, pero a la vez, toda esta información está consignada en un libro. Hay un libro digital que se llama justamente Transformación Digital 2017, Tendencias convertidas en oportunidades de negocio, que es de descarga absolutamente gratuita y que pues si están interesados, por supuesto les recomiendo descargarlo porque por cuestiones de tiempo no vamos a alcanzar a abarcar en detalle las 10 oportunidades de negocio que se desprenden de las 5 grandes tendencias identificadas en temas de transformación digital. Así que tienen la URL en pantalla en la dirección en donde pueden descargar la publicación, ya les dije, completamente gratuito, y esto nos da contexto. Pero retomemos, ya dejando lo protocolario. Retomemos. Les voy a preguntar, cada uno váyalo pensando, y seguramente si yo les menciono Uber, todo el mundo sabe que es Uber, ¿cierto? Uber ya es uno de los ejemplos quemados, digamos, reiterados, que se mencionan cuando hablamos temas de transformación digital y cuando hablamos de temas de el nuevo contexto. ¿Qué necesitamos entender y por qué lo traigo a colación? Seguramente ustedes han escuchado que Uber viene desarrollando desde el año pasado tecnologías de vehículos autónomos voladores para prestar el servicio de transporte de pasajeros. Vehículos autónomos voladores, o sea, carros que vuelan solos. La pregunta es, esto es una gran tendencia mundial. ¿Cuándo va a llegar a nuestras ciudades esos primeros vehículos? Acá es donde todos estamos diciéndonos, seguramente faltan por lo menos unos 5 o incluso unos 10 años, dependiendo de la ubicación en donde estemos. Entonces, acá digamos que hay algo muy, muy interesante y es, vamos a entender que una cosa es la gran tendencia global, que por supuesto necesitamos tenerla en el panorama, y otra cosa es lo que realmente nos está pasando en América Latina y, en consecuencia, sobre qué deberíamos tomar decisiones. Y acá es donde se desprenden 2 macro tendencias que hemos identificado y 5 grandes tendencias, cada una con 2 oportunidades de toma de decisiones para los negocios. Así que vamos a adentrarnos en este proceso. La primera macro tendencia que tenemos es
Dios, está lento para pasar. Perfecto. Nuestra primera macro tendencia es navegando entre realidades. Y esto es algo que ya venimos escuchando desde hace cierto tiempo. Realidad virtual, realidad aumentada, realidad combinada. Entonces, vamos a hacer un barrido general para quedar todos alineados sobre las mismas definiciones. La realidad virtual es a la que estamos un poco ya acostumbrados con las gafitas. Nos ponemos las gafitas y teniendo el dispositivo, en este caso los celulares, podemos acceder a un contenido completamente virtualizado, en el cual la experiencia es cerrada y ahí digamos que es completamente virtual y las interacciones que se dan están asociadas únicamente a lo virtual de ese escenario que se ha construido. La realidad aumentada es muy fácil de explicar por el fenómeno Pokémon Go. Creo que todos lo vimos, algunos lo disfrutamos, otros lo padecimos, pero lo cierto es que la realidad aumentada básicamente lo que nos permite es, a través del dispositivo, vuelve y juega el celular, lo que tenemos es que se pone una capa adicional de información sobre el mundo físico. Entonces, ahí está lo interesante y es cómo yo estoy aumentando los contenidos, la información y las posibilidades de interacción que tengo con el mundo físico a través de estos procesos. Pero acá hay algo muy, muy interesante y es la realidad combinada, que es una de estas grandes tendencias. La realidad combinada tiene que ver con y cómo podemos hacer posible la interacción de objetos del mundo físico hacia el mundo virtual en el que estoy. Entonces, imagínense ustedes que están en un sistema de chat virtualizado. Entonces, estamos en una fiesta a través de nuestras gafitas de realidad virtual y estamos con otras personas. Pero, ¿qué puedo hacer yo? Puedo tomar el vaso de, no sé, de vino, de cerveza, de agua, lo que corresponda, que yo tengo físicamente enfrente de mí, es decir, la copa real, y puedo hacer que se digitalice de manera automática y llevarla a la interacción digital. Esto es increíble las posibilidades que tienen. Ahora, en temas sociales, claro, la fiesta nos funciona muy bien, pero imagínense lo que va a pasar cuando estemos haciendo demos de producto o cuando estemos haciendo exhibiciones o cuando queramos pensar en catálogos mucho más allá de la virtualidad que estamos teniendo hoy. Eso es muy interesante. Y quiero que pensemos en algunas de las cifras que estamos viendo al costado derecho de la pantalla. Y es, ¿para qué la gente querría usar gafas de realidad aumentada? Y me voy a concentrar en los tres últimos. Modificar el entorno incluyendo pájaros, flores o escenarios de películas. Es decir, queremos ir por la vida no solo viendo las calles planas, sino, por ejemplo, estar interactuando como si esto fuesen los sets de Hollywood. Bien, interesante. Lo segundo tiene que ver con señalar y notificar posibles peligros cuando se está fuera de casa. Seguramente es muy, muy útil. Ahora, el de mayor uso es iluminar espacios cuando se dificulta la visibilidad. Yo diría que para eso nos ha servido la linternita de los celulares desde hace varias décadas, pero este es el mayor uso declarado. Ahora, si nos vamos de arriba hacia abajo al primero, la primera opción que aparece con un 34% de las personas en el mundo pensando en este uso para la realidad aumentada es colorear sobre elementos perturbadores, por ejemplo, grafitis, basura, personas mal vestidas. Y esto es muy interesante y nos empieza a poner una reflexión también ética sobre el uso de las tecnologías. Y es, ¿qué pasa si yo, usando mi dispositivo de realidad aumentada, puedo tener un mundo perfecto, un mundo mucho más cercano a ese ideal y automáticamente estoy ignorando aquello que no quiero ver? Complicado, porque entonces, ¿quién va a estar buscando las soluciones a eso que no quisiéramos ver? Ahí es donde debemos entender también la posición ética con la cual debemos acercarnos a las tecnologías. Ahora, vamos a la segunda macro tendencia. Esto quiere decir que son tendencias globales. Y esta tiene que ver con el universo conectado y aprendiendo.
Seguramente les suena inteligencia artificial, aprendizaje automático e incluso aprendizaje profundo. Esto es fundamental porque además, como podemos ver en esta línea de tiempo, desde los años 50 del siglo pasado, estábamos ya con posibilidades de desarrollar y de utilizar tecnologías de inteligencia artificial. Sin embargo, es hasta el último par de años que hemos visto una explosión de posibilidades. Seguramente han escuchado el caso de Cognitiva de IBM con Watson, que es un ejemplo sorprendente, muy positivo, sobre las posibilidades de este proceso de inteligencia artificial, aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Lo que es muy interesante, y luego vamos a retomar un poco más sobre este tema, tiene que ver con cómo estamos programando esos algoritmos, porque seguramente, aunque todos hemos estado enfrentados, conversando, interactuando con una inteligencia artificial, difícilmente sabemos cómo funciona realmente. Entonces, es muy interesante saber qué es lo que está pasando ahí detrás para poder saber, uno, cómo tomamos decisiones, por ejemplo, en las áreas de marketing o en las áreas de inteligencia de negocios, pero dos, cómo como usuarios vamos a estar sabiendo qué hacer y cómo interactuar con el nuevo mundo que se nos abre a través de estas realidades y de estas inteligencias. Ahora bien, vamos a hablar de 10 oportunidades para decidir sobre transformación digital. Y es justamente cómo tomamos decisiones más inteligentes para la transformación. Entonces, primera tendencia. La primera tendencia es un nuevo escenario para los negocios. Y entonces volvemos justamente a máquinas que aprenden y emprenden. Y acá vamos a aterrizar el tema de inteligencia artificial. 50% de los usuarios de la web en el mundo interactuarán para 2018 con sistemas de inteligencia artificial. Yo me atrevería incluso a pensar que va a ser mucho más alto este porcentaje. En el caso particular, por ejemplo, en Colombia y sé que en América Latina también hay muchos otros casos al respecto, las empresas de consumo masivo, las empresas prestadoras de servicios públicos o de telecomunicaciones están ya incluyendo, por ejemplo, chatbots para hacer el proceso inicial de servicio al cliente. Todos los que estemos interactuando con estos servicios, con estas plataformas, hacemos parte de este grueso de la humanidad que está ya interactuando con los sistemas de inteligencia artificial. Pero acá vuelve y juega, tenemos una gráfica interesante y voy a centrarme en los dispuestos, los azules, las barras azules en el mundo y voy a empezar de derecha a izquierda. Más o menos el 40% de las personas conectadas en el mundo estarían dispuestos a tener una inteligencia artificial como consejero en el trabajo. Y entonces uno dice, sí, claro, Siri, Cortana y tantas otras tecnologías de esta vía. Uno dice, sí, claro, me ayuda muchísimo el poder tener este asistente virtual y digamos que este consejero que me puede ir brindando información a partir de ciertas configuraciones que yo le haga. Y todos podemos decir, sí, nos parece súper interesante. Luego viene una cifra igualmente interesante, y es casi un 30% de la población mundial estaría dispuesta a cargar su mente y convertirse en una inteligencia artificial. Entonces acá uno dice, ok, esto es la pastilla de Matrix o esto es un chip del tamaño de un grano de arroz que se inserta en la nuca y automáticamente aprendimos a hablar, no sé, inglés y 150 idiomas más. En principio puede sonar un poco escalofriante, pero la verdad es que si lo consideramos, creo que una vez saltemos el riesgo de, no sé, morir electrocutados al pasar las bandas del aeropuerto, probablemente muchos de nosotros también estemos en ese porcentaje y estaríamos dispuestos. Me voy a ir a la primera que aparece al costado izquierdo y es la cifra de un poquito más del 20% de las personas en el mundo estarían dispuestas a tener una inteligencia artificial como líder de su país. Entonces, esto ya nos pone en un escenario distinto y seríamos gobernados y estaríamos dispuestos un poco a votar, a elegir esa inteligencia artificial para ser nuestro gobernante. Entonces, interesante y no vamos a pensar acá todavía en Skynet.
Confiemos que no vamos a entrar todavía a la era de Terminator, pero sí es interesante ver cómo las personas cada vez estamos más dispuestos justamente a que estas inteligencias asuman unos roles que tradicionalmente se habrían pensado solo para los humanos. El siguiente punto y la siguiente oportunidad está en las aplicaciones inteligentes para controlar cosas inteligentes. No sé si ustedes conozcan los beacons. Ojo, no confundir con los bitcoins. Bitcoins es la moneda electrónica. Beacons tiene que ver con un sistema un poco, imagínense, un dispositivo cuadrado similar a un router de internet, pero básicamente lo que hacen los beacons es conectarse, identificar los dispositivos que están en un radio más o menos de 50 metros a la redonda, identificar las cookies, identificar cierta información que esté configurada y generar información y contenidos específicos para ese usuario. Entonces, casos muy interesantes de uso en Japón están, por ejemplo, en los centros comerciales. En los centros comerciales lo que tenemos es que las personas están llegando al centro comercial y automáticamente en un display que es un holograma así increíble, les aparecen las botas, la blusa, el dispositivo que estaban buscando y les dice exactamente en qué tienda, en qué colores, en qué referencias, a qué precio pueden encontrar. Esto, digamos que por un lado facilita el proceso de venta y hace mucho más fácil la experiencia de consumidor, pero por el otro lado también supone un desafío para los vendedores y es qué va a pasar con todos ellos. Pero bueno, lo cierto es que los beacons ya están en un proceso muy fuerte de adopción a nivel global. Tenemos que saber aprovecharlos en nuestros países porque van a ser todo un boom en temas de mercadeo y de comercialización. Vamos a seguir con nuestra segunda tendencia y es un nuevo escenario para los negocios. En este caso, necesitamos entender, en primer lugar, el rol de los líderes y es la gerencia inteligente, entendida uno desde gigantes que aprenden de los pequeños. Y es que el mundo está cambiando cortesía de las startups. Las startups no son otra cosa que aquellas pequeñas y medianas empresas que están naciendo y que tienen una base tecnológica. Resulta que de las startups aprendimos algo que se llama metodologías ágiles para los negocios. Seguramente les suenan a ustedes, por ejemplo, el design thinking, el lean startup, los temas de agile, de solución creativa de problemas y demás. Pues estos modelos son la forma en que las organizaciones hoy están pensando, están tomando decisiones justamente y mucho más en el marco de los procesos de transformación digital. Así que, uno, si ustedes no conocen estas metodologías, sería muy interesante que las aprendieran, que las apropiaran, porque básicamente están marcando la parada en ideación de negocios y en generación de modelos de negocio. Dos, si ustedes están, por ejemplo, ustedes comercializan soluciones de cualquier tipo en digital, desde marketing hasta fierros, hasta máquinas duras y soluciones amplias en temas de, no sé, muy específicos, CRM, ERP, lo que corresponda. Resulta que las organizaciones están siguiendo estos modelos de pensamiento para la toma de decisiones. Así que si quieren acercarse a su cliente, necesitan saber cómo está pensando su cliente, tener un panorama interesante. El siguiente punto y la siguiente oportunidad en tema de gerencia inteligente está asociada a la analítica y el nuevo rol y el nuevo perfil que se empieza a abrir, que es el Chief Data Officer, el CDO. Si bien hasta años anteriores hablábamos del CIO, Information Officer, y el rol fundamental que tiene en las organizaciones, pues resulta que hoy hablamos de los datos como uno de los mayores valores de las compañías. Sin embargo, la pregunta que se asocia luego es, ¿y quién es el dueño de los datos? ¿Y quién gobierna esos datos? En las organizaciones, ¿quién puede tomar esas decisiones en función de los datos? Y acá es donde se crea este nuevo perfil del Chief Data Officer, que está encargado justamente de acelerar la innovación y la transformación digital capitalizando desde todos los ejes del negocio los datos. Así que muy interesante porque uno, las grandes organizaciones van a estar generando este nuevo rol,
Y dos, si queremos acercarnos comercialmente a las grandes compañías, es muy probable que tengamos que conversar y tomar las decisiones y convencer a nuestro Chief Data Officer. Luego seguimos con nuestra tercera tendencia, que tiene que ver con espacios de trabajo y equipos de trabajo más inteligentes. Entonces, vamos a ver primero cómo se dan estos espacios de trabajo más inteligentes. Y básicamente estamos hablando de soluciones de movilidad empresarial. La movilidad empresarial, que se conoce también en algunos casos como teletrabajo o trabajo remoto, trabajo flexible, pues básicamente lo abarca, lo que lo hace posible en materia tecnológica, son las soluciones de movilidad empresarial, que básicamente son las que nos permiten virtualizar o acceder remotamente a la información propia pues, de las organizaciones para tomar las decisiones y ejecutar las tareas propias de cada uno de nuestros cargos. Debemos tener en cuenta que es fundamental poder resolverle a nuestros colaboradores el acceso a la información, por supuesto, siguiendo temas de seguridad que son fundamentales y de perfiles de acceso, también decisivos, pero en últimas necesitamos entender que la movilidad empresarial lo que nos está generando es un balance entre la calidad de vida de las personas y la productividad para las organizaciones. Entonces, ahí es interesante. En particular, yo he trabajado mucho en temas de teletrabajo y si alguien está interesado en esta temática, existe en Colombia también para acceso libre un documento que construimos junto al Ministerio de las TIC que se llama Libro Blanco de Teletrabajo en Colombia. Y básicamente es un manual para que las organizaciones, incluso sector público, sector privado, puedan entender un paso a paso de cómo adoptar modelos de teletrabajo. Entonces, si alguien está pensándolo, podría darle una mirada, si bien, por supuesto, el capítulo legal está asociado para Colombia, todos los demás aplican de forma transversal para todo tipo de organizaciones. La siguiente tendencia que tenemos en este contexto tiene que ver con los equipos de trabajo más inteligentes y con perfiles más colaboradores y más tecnológicos. Y acá estamos hablando de un contexto muy, muy particular, y es el de competencias digitales y blandas, es decir, ser competitivo. Entonces, ya sabemos, por ejemplo, que los empleados, los colaboradores, mucho más los millennials y ahora los centennials que entran a formar las líneas gruesas de la fuerza laboral, el 77% de ellos cree que el trabajo a distancia es una buena forma de retener talentos. Claro, estamos absolutamente de acuerdo, pero ¿será que todo ese 77% está preparado para teletrabajar o para trabajar a distancia? ¿Será que tienen la capacidad de manejo técnico de las herramientas, pero también de competencias, por ejemplo, de gestión del tiempo, de autoliderazgo y de autoemprendimiento, necesarias para que se den los procesos y la efectividad que se puede tener con trabajo remoto? Esa es una pregunta interesante, porque en últimas lo que nos está diciendo esta macrotendencia es que necesitamos desarrollar las competencias de nuestros equipos de trabajo. Eso es fundamental, porque de otro modo no nos sirve de nada tener las mejores soluciones tecnológicas, el mejor modelo de negocio, si en últimas las personas no están en capacidad, no tienen las herramientas per se en sí mismos de cómo aprovechar esa tecnología. Vamos a seguir con nuestra cuarta tendencia, que tiene que ver con el marketing más inteligente, y esto seguramente les va a interesar muchísimo a todos los seguidores de Doppler. Pues básicamente tenemos una primera oportunidad con los leads en movimiento, y es que en el caso, por ejemplo, de Colombia, en el año pasado crecieron 163% las transacciones a través de telefonía móvil. Ahora, hay que considerar que gracias al auge de aplicaciones, por ejemplo, de transporte, las de domicilios, lo que estamos teniendo es una mayor confianza en el proceso de compra en línea. Y esto es interesante, por supuesto, porque nuestros países tradicionalmente
nuestros países tradicionalmente han tenido, digamos que unos antecedentes en los cuales no confían tanto en la banca e incluso no todas las personas están bancarizadas. Entonces, esto es muy, muy interesante ver cómo están creciendo y se está aprovechando el potencial que hay detrás del comercio en línea. Pero acá quiero que nos centremos un poco en la gráfica que acompaña esta imagen. Y es que tenemos una comparación entre unos embudos de conversión de navegador móvil a app. ¿Qué es lo que pasa? Por supuesto, todos los que estamos en marketing, en temas digitales, sabemos que el funnel ya no es el funnel, pero digamos que para propósitos de esta gráfica lo vamos a entender de esta manera y si nos damos cuenta, hay una tasa de conversión del 200% sobre las compras en app versus navegador móvil. Esto es muy interesante cuando se está tomando la decisión de si abrir un e-commerce y además si desarrollarlo como una tienda en línea que corra a través del navegador o si desarrollar una aplicación particular. Acá hay un factor fundamental y es que usualmente quienes descargan la aplicación de e-commerce ya están tan convencidos de hacer la compra que por eso descargan la aplicación. Esto es fundamental, pero nos pone también en un escenario en donde podemos generar unas fidelizaciones y unas interacciones distintas con los usuarios, de modo que potenciemos esta tasa de conversión tan interesante que estamos viendo. Por supuesto, no vayan a tomar una decisión solo basados en esta gráfica. Acá al respecto hay que hacer varias anotaciones y varios análisis por sector, por segmento, pero sí es importante saber cuál es el panorama general que podemos tener en este caso. La siguiente oportunidad en esta tendencia tiene que ver con más interacciones, más datos, pero menos contacto personal. Y es que esto es lo que queremos. Queremos más soluciones, pero no queremos estar hablando con el operador de telefonía móvil, por ejemplo. Seguramente el ejemplo que les voy a poner le va a sonar a muchos de los que están conectados y es, piensen en la última vez que tuvieron que llamar y comunicarse a su operador de telefonía móvil. En el caso colombiano particularmente, la frase que seguiría es, tranquilos, respiren todos, no se molesten, solo evoquen el recuerdo, pero también tengan en mente que cuántas veces les van a pedir a ustedes confirmar sus datos una y otra vez y entre cuántos operarios del call center los van a pasar para hacer la misma confirmación y al final tener una respuesta que podría ser, tiene que acercarse a una oficina. O algo muy sencillo como marque asterisco 123 y con esto resuelve el problema. ¿Qué pasaría si a través de los sistemas de inteligencia artificial y de los chatbots se puede hacer el proceso mucho más efectivo, mucho más transparente, con menor intermediación, pero con una respuesta mayor y mucho más efectiva asociada a las necesidades particulares de los usuarios? Pues eso es lo que queremos justamente, esto es lo que estamos buscando. Entonces, acá está muy, muy interesante ver qué es lo que está pidiendo y qué es lo que está demandando las personas, los usuarios. Y esa efectividad a la cual nos hemos acostumbrado y que tal vez nos lleva corriendo un poco el desarrollo de plataformas como las que tienen Alphabet, Google, Facebook, Amazon. Estas tendencias son las que están ya acostumbrándonos a todos nosotros como usuarios, como consumidores, a saber qué es lo que se puede esperar, qué es lo posible. Y acá es un gran desafío para todas nuestras compañías porque básicamente ese es el estándar. Eso es lo que la gente está esperando. Eso es lo que nuestros consumidores están esperando. Vamos ahora a una quinta tendencia que tiene que ver con la gestión de los datos entre la seguridad y la privacidad. Y por supuesto, la primera tendencia tiene que ver con seguridad. Pero acá de fondo lo interesante es ver cómo las organizaciones cada vez están entendiendo más que la seguridad de la información no es comprar un antivirus y ponerlo al final, no es instalar el antivirus una vez ya se tiene las máquinas y las configuraciones y demás de la información, sino que se trata más de integrar la seguridad a las arquitecturas de negocio. Esto quiere decir, desde la base,
cómo estoy yo integrando la seguridad como parte fundamental de los procesos. Esto es muy, muy interesante, esa toma de conciencia, esa sensibilización. Por un lado, para quienes comercializan soluciones de seguridad, porque obviamente les abre unas puertas muy interesantes, pero por el otro lado también para todos nosotros en las organizaciones, al momento de desarrollar nuevas arquitecturas de negocio, nuevas formas de estructurar los flujos de información y los procesos con datos en nuestras organizaciones, porque estamos pensando desde el principio en la seguridad y en cómo integramos. Así que acá se nos vuelve un tema más ya esto no es comprarle el antivirus, sino esto es tener un acompañamiento de un consultor, una venta consultiva, en la cual nos beneficiamos todos de este proceso de seguridad. Hay otra oportunidad muy interesante, en el caso particular de Colombia, está asociada a la ley 1581 de 2012, pero transversalmente en América Latina estamos escuchando muchísimo sobre el tema, que tiene que ver con la protección de los datos. Esto es la gestión de los datos personales. Cómo se hace esa gestión, cómo se da el habeas data, cómo se maneja la privacidad de la información que está llegando, qué datos son públicos, qué datos son privados, cómo debemos gestionar nuestras bases de datos. En el caso particular de Colombia, tenemos una ampliación del plazo para hacer el registro de bases de datos ante la Superintendencia de Industria y Comercio hasta principios del próximo año, o so pena de tener multas que pueden ir desde la suspensión de actividades hasta el cierre definitivo de la compañía. Entonces, digamos que el tema es serio, se está tomando con bastante cuidado en América Latina, y hay que estar muy atentos para no caer en estas sanciones, ni, por supuesto, violar la privacidad de nuestros usuarios, porque en últimas hoy violar la privacidad y gestionar mal sus datos tiene que ver con quebrar la confianza que hemos construido con ese usuario o ese consumidor. Y definitivamente eso es algo que no queremos que nos pase. Con lo anterior cerramos nuestro paquete de tendencias y oportunidades, pero seguramente la pregunta que queda todavía en el aire es ¿cómo avanzamos hacia la transformación digital? Porque recuerden, la transformación digital se apalanca en tecnología, pero no es tecnología. Y lo que acabamos de ver es un listado de tendencias justamente de cómo aterrizamos estas tecnologías que están en boga y que van a pegar muy fuerte en América Latina desde el próximo año. Pero ¿cómo avanzamos hacia esa transformación digital? Acá necesitamos volver a esa definición en la cual estábamos hablando de que la transformación digital es el resultado del cambio organizacional. Y cuando hablamos de esto, tenemos unas cifras, por ejemplo, que nos dicen de cuáles son los principales retos de la transformación digital. Y si se dan cuenta, en este listado no aparece el tema tecnológico, porque es que la tecnología no es un problema, no es un reto. Ya la tecnología existe o es fácilmente desarrollable en función de los intereses que tengamos como organización. El tema de fondo es cómo cambiamos a las personas, cómo cambiamos lo que se conoce como la cultura organizacional, cómo generamos la cooperación, cómo generamos nuevas conductas, cómo logramos el apoyo transversal de los líderes de la organización. Ahí es donde está nuestra pregunta de fondo. Y justamente en esto es que vamos a centrarnos en la respuesta al cuándo y qué decidir para adoptar procesos de transformación digital. Entonces, vamos a considerar inicialmente 5 puntos clave que no pueden faltar en un proceso de transformación digital. 1. Compromiso de la alta dirección. Es definitivo. Si no contamos con el compromiso de la alta dirección, no se va a dar un proceso de transformación digital. ¿Por qué? Porque como de fondo tenemos que transformar a las personas, a los procesos y al modelo de negocio, solo la alta dirección está en capacidad de generar los escenarios habilitadores para que se den estos cambios. Una persona o un área puede empezar el proceso de transformación digital. Sí, claro, usualmente pasa por marketing. Ahí es donde empezamos, usualmente. Pero que hayan unos primeros pasos no quiere decir que se esté dando la adopción completa de estos modelos y de estos propósitos de cambio organizacional asociados a la transformación digital.
Si no tenemos ese compromiso, perdimos, vamos perdiendo en el proceso de transformación digital. El segundo factor clave es la elección del equipo que lidere la digitalización. Y acá es muy importante tener en cuenta que estamos hablando de liderazgo, no de jefatura. Y acá hay algo fundamental, y es que la característica de los líderes básicamente es que tienen seguidores. ¿Por qué nos interesa el liderazgo en este caso? Porque como estamos hablando de un proceso de cambio cultural, es decir, de cambio de las personas, lo que necesitamos es que haya alguien que tenga los suficientes seguidores, es decir, que ayude a que toda la organización se comprometa en función de ese cambio. Luego viene el tema de formación del equipo de trabajo, y es que como estamos hablando no solo de adopción de nuevas tecnologías, sino de un cambio de mentalidad, pues yo necesito preparar a mi equipo para que esté listo para asumir esos cambios, desde los técnicos, es decir, desde las competencias técnicas o digitales, pero también las competencias blandas que están asociadas a y cómo vamos a generar unos procesos de liderazgo, de intraemprendimiento, de compromiso al interior de la organización, más allá de los requisitos y la formalidad que pueda suponer el protocolo genérico de la organización, sino que necesitamos que cada una de las personas tenga estas habilidades. El cuarto factor tiene que ver con la comunicación interna continua, y es que estamos hablando de un proceso de personas. Y las personas necesitamos tener información para sentirnos comprometidas. Esto es parte de la naturaleza humana. Esto ni siquiera tiene que ver con tecnologías, se estarán dando cuenta. Esto tiene que ver con cómo estamos conectándonos efectivamente con los otros y cómo a través de la comunicación interna logramos hacer que las distintas áreas se comprometan y dinamicen los procesos. Esta de comunicación interna es muy, muy interesante para quienes trabajen en endomarketing, por ejemplo. ¿Cómo hacemos que la organización se mueva hacia estos puntos? Y el quinto punto, que creo que no tiene que ver solo con transformación digital, sino con todo lo que hacemos en la vida, es la excelencia en la ejecución. Pero en este caso es muy, muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque resulta que estamos hablando de personas. Esto quiere decir que tenemos que ser muy cuidadosos en cómo abordamos estos procesos, de modo que no vayamos a afectar, no vayamos a tener un impacto negativo en las personas que hacen parte de nuestros equipos de trabajo. Pero lo que vamos a ver muy, muy rápidamente en pantalla en este momento es el modelo de transformación digital integral. Creo que ya hasta este momento han podido ver que la transformación digital ha de ser integral, que estamos hablando de un proceso en donde el corazón del cambio está en el modelo de negocio, pero que también conecta los factores internos y los factores externos. Esto quiere decir, yo internamente debo generar cambios en los procesos y en la organización, pero también en la cultura misma. Y externamente necesito generar transformaciones en mis canales de comunicación y en mis canales de venta, es decir, áreas de marketing y comerciales tienen que estar pensando de una manera distinta cómo pegarse de estos nuevos modelos de transformación digital. Todo ello, por supuesto, va asociado a un proceso de apropiación tecnológica, que es fundamental, porque vuelve y juega, ¿de qué nos sirve tener una solución increíble en lo tecnológico, de la cual nuestros colaboradores solo están aprovechando el 10 o el 20%? Eso en últimas es pérdidas, eso no es retorno de la inversión, eso es pérdidas. Entonces, sí tenemos que considerar el factor de apropiación tecnológica como parte integral de todos estos procesos de transformación. Por último, para cerrar, estas son 5 preguntas clave que sirven para que una organización tome decisiones sobre por dónde empezar en temas de transformación digital y particularmente, por ejemplo, en el tema de adquisición de tecnología, de soluciones de hardware, software o las que sean. Si se hacen estas preguntas, si nos hacemos estas 5 preguntas, básicamente lo que podemos lograr es un panorama mucho más claro de cómo avanzamos en la transformación digital. Entonces, pregunta número 1, ¿por qué necesitamos un o un nuevo? Y acá va la solución que sea que estamos poniendo. ¿Por qué lo necesitamos?
La segunda pregunta tiene que ver con por qué esa nueva solución resolverá el problema que está planteándonos. Luego nos preguntamos, ¿por qué es tan importante resolver ese problema? Y en la cuarta nos preguntamos el por qué es importante resolverlo ahora mismo. Y la quinta, que es fundamental, que es la que da más miedo usualmente para quienes comercializan soluciones de tecnología, es ¿y por qué esa solución daría en resolver el problema? Si nosotros logramos tener respuesta a estas 5 preguntas, que en apariencia son muy sencillas, pero que de fondo tienen un proceso de comprensión amplio de no solo del negocio como opera actualmente, sino hacia dónde queremos proyectar. Si nosotros tenemos este mapa y resolvemos estas 5 preguntas, vamos a poder entender por qué hoy sí o no deberíamos estar pensando en soluciones de realidad aumentada o de beacons para nuestras compañías. Pero sobre todo nos va a dar las bases para entender qué es lo que deberíamos estar pensando en el mediano y el largo plazo en materia de transformación digital. Bueno, para este punto diría yo que ya saben qué decidir en temas de transformación digital. Si no, por supuesto me pueden contactar, tienen en pantalla todos mis datos, estoy en todas las redes como Amolanor y desde Báltico, que es mi compañía, justamente hacemos acompañamiento en transformación digital con sentido humano, es decir, todo el lado humano que acompaña la transformación digital. En este punto empiezo a recibir, no sé, preguntas, comentarios, si tenemos algunos de ellos. Y por supuesto, le reitero el agradecimiento a Doppler Academy por esta invitación tan interesante para hacer parte y poder conversar con todos ustedes sobre estas visiones de transformación digital y sobre las tendencias que hay y las oportunidades que se nos están abriendo para tomar decisiones más inteligentes en función de la tecnología disponible en el contexto de la transformación digital. No sé si tengamos alguna pregunta o algún comentario. Bueno, pues por lo que veo, en este caso no tenemos preguntas, no tenemos comentarios. Por Eh, supuesto, pueden también. Hola, Enio. sí, sí, sí. Por acá estaba muteado por acá. Mira, por acá tienen una consulta. Marcel nos va a dejar una consulta. A ver qué nos Okay. deja. Del resto tenemos comentarios bastante positivos. Eh, bueno, por ejemplo, en el caso de un e-commerce, cuando el e-commerce está ya armado tiene un sitio web, se maneja, digamos, bien en las redes sociales y tiene tercerizado el tema de la logística, y por ahí ese sistema de logística no está tan avanzado a nivel digital. ¿Cómo pueden avanzar hacia una transformación digital cuando no depende de ellos totalmente el seguimiento, por ejemplo, de una pieza que se compró, toda esa parte? ¿Cómo se puede agilizar? ¿Qué opciones se te ocurren que se pueden mejorar? Bueno, este es un caso fundamental y es que, bueno, el ejemplo claro está en los e-commerce y la logística, pero en últimas, en casi todas las organizaciones tercerizamos algunos de los servicios o de los procesos que estamos desarrollando. Soluciones obvias, cambien de proveedor logístico. O sea, digamos que esto es un tema, digamos que sería el más radical, pero que a la vez ayudaría a resolver el tema de la experiencia de usuario, en este caso asociado a la entrega y al seguimiento del producto. Si esta no es una opción por, no sé, el tipo de contratación, los vínculos, lo que corresponda, algo que sería muy interesante y importante para las dos organizaciones sería cómo se desarrolla un modelo conjunto para que se den los procesos de transformación digital. Esto es, entender cómo generamos un vínculo puntual y cómo agregamos valor a esa cadena de valor, a esa cadena de producción que nos está llevando desde el e-commerce hasta la logística y por supuesto la entrega al consumidor final. ¿Qué es lo que debería estar pensándose? Y es una sensibilización, obviamente, para este proveedor logístico y una propuesta de plan de trabajo conjunto en el cual de la mano se acompaña a este logístico
para que se desarrolle el proceso de transformación digital y, por supuesto, se agregue valor en todos los puntos de la cadena. Esta debería ser la lógica y pues bueno, lo que habría que considerarse es cuál es la disposición, uno, en temas de cultura organizacional y dos, de recursos de ese proveedor logístico frente a procesos de transformación digital, que es algo que, pues sin lugar a dudas, supone unas inversiones que van a tener unos retornos de inversión altos en el mediano y largo plazo, por supuesto, pero que sí supone unas inversiones iniciales. Esto debe considerarse. Bueno, por acá tenemos una pregunta de Lauren Patricia que nos dice, por acá por el chat nos preguntaba, entre la elección del equipo que lidera la transformación digital, ¿qué ves más apropiado? ¿Que sea el de marketing o la dirección de comunicación, si es que la empresa lo tiene? De hecho, creo que este proceso no necesariamente debe ser liderado por ninguno de los dos. Es decir, no tiene que ver con el área, tiene que ver con las personas. Y hay algo fundamental. Uno, el mayor liderazgo y el mayor compromiso debe estar en la gerencia general, porque es quien nos va a dar va a poder permear en todas las áreas y va a poder hacer la bajada para todas las áreas y para generar este compromiso. Pero más allá de esto, lo que se ha identificado usualmente es que hay un tema de las áreas de marketing por su relación y por su uso de herramientas digitales de cara al cliente final, pues están muy familiarizados con el proceso y con el acompañamiento que se haría en temas de transformación digital. Ahora bien, si ustedes se dieron cuenta, toda la visión sobre la cual yo particularmente trabajo esta línea es muy de gestión del cambio organizacional. En esa medida son las áreas de comunicación e incluso las de recursos humanos las que podrían tener muchas más habilidades para generar, impulsar ese cambio. Entonces, fundamental tener a la gerencia comprometida, pero definitivamente marketing aporta experiencia, mientras comunicación aporta conocimiento sobre cómo gestionar el proceso. Entonces, si bien no debería ser ni la una ni la otra, porque entre otras también necesitamos vincular a TI, por ejemplo, lo que sí necesitamos hacer es entender qué es lo que agrega cada una de las áreas a este proceso y cómo puede impulsarlo de una manera efectiva, un poco sin pelearse y sin generar reprocesos ni nada de esto dentro de las mismas áreas. Perfecto. Por acá vamos a contestar un par más de preguntas. Tenemos a Marcel que nos preguntaba, ¿cuál es la diferencia de acuerdo a los recursos que existen en los países, por ejemplo, entre tecnologías de punta como Japón y Latinoamérica? Si debemos estar estresados con este tema de transformación digital o esperar con calma. Y pregunta cuál es más o menos el promedio de tiempo de implementación de esas tecnologías. Ok, bueno, a la pregunta de si deberíamos estar preocupados, sí, absolutamente. Debemos estar preocupados. Hay una proyección del Foro Económico Mundial que lo que dice es que a 2020 la organización que no encuentre y que no desarrolle canales efectivos para conectarse con sus usuarios va a estar fuera del mercado. Ojo, a 2020, o sea, pasado mañana, va a estar fuera de mercado la organización sin importar su sector, su tamaño o el tipo de producto o servicio que comercialice, va a quedar por fuera. En el caso, por ejemplo, en Colombia, un ejemplo que se viene dando, y estoy segura que también en otros países de América Latina, es cómo se pide el desayuno del domingo. El desayuno del domingo se pide a través de WhatsApp a la panadería de la esquina. Y es una panadería, pero básicamente encontró en una herramienta de mensajería que ni siquiera usualmente tiene propósitos comerciales, que es WhatsApp, la forma de conectar digitalmente y de proveer y entregar valor a sus consumidores. Entonces, lo cierto es que sí debemos estar preocupados porque cada vez, como los consumidores cambiamos, pues eso quiere decir que nuestros clientes cambiaron y sus expectativas están volcándose mucho más a la efectividad que se pueda conseguir en los negocios a través de lo digital. Entonces, eso como una primera pregunta. Como una segunda pregunta respecto a los tiempos de implementación, por un lado hay unos temas asociados meramente a la herramienta tecnológica.
Entonces, cuando se habla solo de la herramienta, uno puede decir, es que pueden ser 2 días o 6 meses, porque usualmente son procesos rápidos en función de un poco el plug and play, el instale y opere. Tal vez la migración de datos sea lo que tome un poco más de tiempo, o bueno, estas cosas. Pero digamos que cuando se trata solo de la herramienta, el proceso puede ser muy rápido. Ahora, ya sabemos que la transformación digital no es la implementación de la herramienta, sino que es un proceso de cambio cultural. Entonces, estamos hablando de unos procesos que usualmente pueden tomarse más o menos 2 años, en donde se van dando victorias a corto plazo, por supuesto, pero que cuando estamos hablando de cambiar personas, pues estamos hablando de cómo cambio sus hábitos y cómo cambio su predisposición frente a la apropiación, a la comprensión del nuevo modelo de negocio y demás. Por eso el tiempo es un poco más extenso que solo lo estrictamente tecnológico. Perfecto. Y una última pregunta. Nos decían por acá sobre una agencia, era. Yo te digo. Como agencia de marketing y consultora de marketing digital, ¿cuál es nuestro camino a seguir? ¿Cuál será la ruta para guiar a nuestros clientes hacia su transformación digital? Bueno, pues acá la responsabilidad de las áreas de marketing es muy grande, porque en marketing usualmente se ha considerado el tema de ser los abanderados, uno, conociendo al cliente, y dos, encontrando soluciones cada vez más innovadoras para llevar nuestra oferta de valor a esos clientes. Entonces, acá básicamente lo que necesitamos entender es que las agencias, las áreas de marketing interno o los que hacemos consultoría en temas de marketing para organizaciones, debemos estar en capacidad, uno, de entender este panorama amplio de la transformación digital, tener clarísimo además que esto no es crear redes sociales o que esto no es hacer una campaña y que corre en digital. No, esto es mucho más que eso. Estamos hablando de un proceso de transformación interno y externo. En esa medida, marketing puede y de hecho tiene la responsabilidad de entender cómo el consumidor está demandando nuevas soluciones, nuevos canales de acercamiento y en últimas, incluso aportar a la construcción del nuevo modelo de negocio en donde digital sea un eje constructor de valor para toda la compañía y en función de esto poder reorganizar justamente esos procesos y acercar más efectivamente a las personas al compromiso que supone la transformación digital. Bueno, muchas gracias por esta excelente presentación, Adriana. Espero que todos hayan tomado nota y si no, tranquilos que después les vamos a hacer llegar la presentación y van a poder ver de vuelta el video. Y bueno, los invito nuevamente a registrarse en el MMS, nuestro evento de marketing digital, donde también abordaremos temáticas de la transformación digital que requerimos como industrias, porque no importa el rubro, para poder no desaparecer en el 2020, como dijo Adriana. Así Pues que confiemos que ninguno de nosotros vaya a desaparecer a 2020, que nuestra sí, oferta de valor esté muy bien conectada con digital. Y pues nada, fue un gusto acompañarlos en este espacio y por favor, si tienen cualquier otra duda o comentario, pueden dejarla asociada a la histórico de esta webinar o pueden escribirme, pueden escribirle a Doppler y seguramente vamos a tener respuestas para compartir con ustedes o por lo menos vamos a poder construir en conjunto posibles soluciones. es correcto. Así que bueno, ya lo saben, en pantalla ven los datos de Adriana para que la puedan contactar, si no también nos pueden contactar a nosotros con el hashtag Doppler Academy y bueno, súmense a las próximas capacitaciones. Espero que la hayan disfrutado tanto como yo y nos vemos la próxima semana. Gracias, Gracias a Adri. todos. Chao, chao. Chao, chao.